vamos a comenzar la clase de hoy. Les pido mil disculpas, hoy no puedo prender mi cámara, lamentablemente he estado tratando todo el día de configurarla y no se puede configurar, estoy con un problemita. Si configuro video, se me corta el audio, y si configuro bien el audio, o más bien bueno, como video se corta el audio, es la cosa, ¿ya? Así que no puedo poner video. No sé por qué se han... Ahora entraba jueguitos raros, ¿no? Anoche estaba jugando un jueguito raro. Se me ha bloqueado la pantalla. Bueno, el día de hoy nuestro avance es teodolito, como habíamos indicado. Vamos a hablar un poquito de la historia del teodolito y vamos a explicar cómo se leen ángulos con este instrumento, que es muy sencillito. Y yo creo que el día jueves vamos a resolver un ejercicio completo. Veremos cómo nos van tiempos, ¿sí? Porque esto requiere que apliquemos bastante. Bueno, recordando un poquito, decíamos que el hombre tuvo el conflicto de la medición de ángulos, ¿verdad? Y cuando comienza el hombre a hacer mediciones básicas, pues comienza a tener el conflicto de la medición angular, que es la parte más difícil. Entonces, los primeros trabajos topográficos en Egipto, ¿verdad? Hablan de cadeneos, o sea, medición con cuerdas, con cadenas, con cables. Entonces el hombre usó su cuerpo para hacer las mediciones, ¿verdad? Ahí vemos que hay medidas que hasta el día de hoy se siguen utilizando, por ejemplo, el codo, ¿verdad? Hasta el día de hoy se utiliza en sistema inglés el famoso pie, ¿verdad? Entonces, esa era la forma de medir antes, ¿no? Lentamente se habla de las mediciones angulares cuando Anaximandro introduce el gnomon para medir la hora en realidad, ¿verdad? Comienza con un concepto de medición horaria. Y luego, pues, nos hemos saltado un poquitito. La brújula es lo que habíamos visto en la clase anterior, un instrumento que nos ayuda a medir ángulos, ¿verdad? Luego aparece la dioptra. Ptolomeo fabrica el cuadrante, ¿verdad? Que lo aplicaba a observaciones astronómicas, como vemos ahí. Vitruvio construye la primera escuadra, aplicando fundamento del triángulo, todo netamente matemático. Los árabes, como eran navegantes, tratan de ubicar, ¿verdad?, con las estrellas, ubicar la posición del hombre, y generan el astrolabio. ¿No? La brújula nace con los chinos, es lo que decíamos justamente, estamos entrando, pensé que no había puesto esto, la brújula con los chinos, ¿verdad? Y aparentemente en el año 1576 aparece el primer teodolito brújula, fabricado por el señor Joshua Haberner. John Pretorius fabrica la plancheta, fue un instrumento bastante usado, pero un aparato incómodo, ¿verdad? Porque se hacían los planos ahí mismo, o se hacían las navegaciones en función al plano que se colocaba en esa plancheta. Un aparato que se usó durante un tiempo y después se descartó por su dificultad de trabajo. En 1610 aparece la cadena de agrimensor, que es esta cadena que vemos acá, ¿verdad? O sea, un cadeneo espectacular. Uno podía jalar y además podía clavar en algún lugar y definir los puntos muy claros, ¿verdad? Aquí tenemos el teodolito de Sison. Fíjense que más o menos se ha mantenido el mismo sistema, el mismo esquema para la mayoría de los teodolitos.
todo esto puede ser sujeto de investigación. Todo lo que estamos hablando acá pueden investigar. Este tema es muy interesante, lo que hizo Ignacio Porro, por ejemplo, si alguien quisiera investigar cómo era el taquímetro autorreductor. ¿Sí? Han habido aparatos topográficos muy interesantes para poder estudiarlos. En 1730 Sison construyó el primer goniómetro, ¿verdad? Que es esto de acá, para medir los ángulos, ¿sí? Mediante, bueno, mejorado. Lamentablemente con lupa había que leer para hacer una correlación de círculos, bastante incómoda, por cierto, pero en su momento era la última moda, ¿no? Luego aparece en el siglo XIX las miras topográficas que seguimos utilizando también hasta el día de hoy. Ahí vemos un teodolito K-R, muy interesante. Son teodolitos brújulas. Y podemos ver en el centro la brújula. Pues directamente con este teodolito se medían rumbos, se medían azimuts magnéticos, lógicamente. Ahí vemos desarmado el teodolito K-R. Y aquí está la brújulita que podemos ver. Teníamos en la universidad 2 de estos teodolitos. ¿Cuál habrá sido su destino? Jamás lo sabremos. Luego aparece el teodolito Will T2, que es el más utilizado hasta el día de hoy. Es un teodolito extremadamente bien fabricado, duro, espectacular, que nos brinda pues una serie de funciones. La más importante es la lectura de ángulos mediante una placa, en este caso era de vidrio o de acero. Ahorita vamos a ver y lo vamos a detallar mejor. Ahí está, el teodolito T2 de la marca Wild, suizo, un aparato espectacular, fabricado esto a partir de los años 1924, pero vigente hasta el día de hoy. Vigente hasta el día de hoy. El que tiene un teodolito T2, pues tiene una joya. Ahí vemos sus prestaciones. No sé hasta qué año se lo ha trabajado. Bueno, tenemos un estudiante que ha decidido abandonar la materia. Alex, por favor, te ruego, borres lo que has pintado. Alexander Barrios. Fue sin querer, ingeniero, ahorita lo voy a hacer. O sea, Es mi hábito. tu mano ha obrado sin querer. Sí, ingeniero, o sea, estaba queriendo, esa parte de mi celular está un poco mal. Estaba queriendo desactivar el audio y sin querer lo hice, ingeniero, va a disculpar. Borra, por favor, todo lo que has rayado la pizarra. Muy bien. Luego salió el teodolito T3. Voy a cerrar la sesión porque hay gente que sigue ingresando. Damos ingreso al último estudiante. Creo que ya estamos fuera de hora. Pero tenemos gente que sigue tratando de ingresar. Bueno. Decíamos que el T3 era el famoso astronómico que intentaba ver a una distancia mucho mayor de la que se podía, pero en realidad no ayudaba mucho, porque las miras seguían siendo unas miras pequeñitas,
y había que generar miras más grandes para poder ver a mayor distancia. Entonces no ha funcionado como se esperaba el teodolito T3. De todas maneras, quisiera que alguien pueda investigar y tal vez nos cuente mejor qué cosas han ocasionado que el T3 salga de la producción. Ahí vemos el soquicia. Este es un teodolito que tenemos en la universidad con el que ustedes hacen sus prácticas de campo. Lo he detallado bien en el texto y demás porque es un teodolito que lo tenemos en la universidad. ¿Cuál es el problema? Que este teodolito utiliza la forma de lectura de ángulos que fabricó John Sisson en el año 1730. Es un despropósito. Yo no entiendo por qué razón la empresa Sokicia, que es japonesa, fabricó estos teodolitos con esa lectura de ángulos tan antigua, cuando en 1924 ya los de la serie Wild tenían teodolitos de lectura óptica. Pues yo no entiendo cuál es el motivo de fabricar este tipo de teodolitos, ¿verdad? Y lamentablemente los tenemos nosotros, ¿no? O sea, estos teodolitos no son tan antiguos, pero sigo sin entender, como les digo, por qué los japoneses han fabricado un equipo con una lectura de ángulos que se ha inventado en el año 1730. Es un despropósito absoluto, ¿verdad? El equipo que usamos no nos sirve mucho para trabajar. Hay que leer con lupa, ¿verdad? Es un desastre. Entonces, fíjense, este es el Sokia. La misma fábrica estarán los Sokisha. Alguien podría investigar qué año se vuelve Sokia y qué año fabrican este teodolito Sokisha, el N010C, que no es tan antiguo, es de los años 80, si no me equivoco. Entonces, pero fíjense, estamos hablando de 1980, cuando los Wild habían fabricado una maravilla como esta de acá, con lectura óptica. Aquí ya no se lee con blue, como es con lupa, con nada, es una lectura óptica espectacular, en el año 1924. Como les digo, no entiendo qué es lo que puede haber ocurrido para que Soki se haya inventado o haya fabricado, más bien, perdón, este equipo tan antiguo, tan obsoleto, que lamentablemente lo tenemos en la universidad, tristemente, ¿verdad? Bueno, desaparece Sokisha, aparece Sokia y este es su primer teodolito electrónico. Entonces dan un salto muy grande los de Sokia y nos comienzan a presentar teodolitos electrónicos muy, pero muy buenos. La empresa Sokia está trabajando hasta el día de hoy con equipos de primera calidad. Y bueno, vamos a ver más adelante. Aquí está el teodolito electrónico con lectura de pantalla, que es una maravilla, ¿verdad? Puesta a cero en cualquier lugar, elección de sistema de graduación en cualquier lugar, una rapidez pero excepcional y una seguridad excepcional también. ¿Cuál es el punto flaco de este equipo? El punto flaco de este equipo radica en su fragilidad. Como son sistemas integrados, pues una caída hace que el equipo quede muy, muy dañado. ¿Cuáles son las partes de un teodolito? Fíjense que incluyendo a los nuevos, a los más modernos, casi se han mantenido las mismas partes de los teodolitos. Tenemos un círculo graduado o limbo horizontal, tenemos un limbo vertical, tenemos los tornillos de nivelación, tenemos las burbujas de nivelación, tenemos el anteojo para colimar, se utiliza un trípode, etcétera. Básicamente las mismas partes. Ahí vemos otro modelo de teodolito, pero básicamente cuenta con lo mismo, ¿no? Bueno, ahí están los limbos. Este es el limbo del teodolito Wild, ¿verdad? Que se puede ver, ahí está el limbo, es un círculo metálico. Puede ser, actualmente dice son de vidrio o son electrónicos. Entonces son iluminados por la luz del sol. Por un lugarcito hacíamos entrar la luz del sol mediante un espejito y nos iluminaba la lectura. O sea, fantástico. Como les digo, 1924 inventan esta lectura.
Bueno, las mediciones angulares hay que tener el cuidado de que nuestros ángulos, al menos nosotros en Bolivia, trabajamos en sistema sexagesimal. En otros países trabajan en sistema centesimal. Hay que tener mucho cuidado cuando estudiemos, porque nuestras fórmulas de colección son en sistema sexagesimal. No trabajamos en sistema centesimal. Tipos de ángulos. Tenemos ángulos horizontales o azimutales. Tenemos ángulos verticales o cenitales. Dice, los ángulos podemos medir con brújula, podemos medir con eclímetro, pues con teodolito, con estación total. ¿Ya? Son las más utilizadas. Entonces, ¿qué es el teodolito? Es un instrumento que sirve para medir ángulos horizontales y ángulos verticales. Los ángulos que mide son diedros. El teodolito está compuesto de un anteojo astronómico, cuyo eje de colimación bascula alrededor de un eje secundario. Cuando se mueve, arrastra un limbo graduado que mide ángulos verticales o cenitales. El conjunto de limbo y anteojo se llama alidada. Ese es su nombre. La alidada gira alrededor de un eje principal que también desplaza otro limbo graduado que es perpendicular al eje principal, ¿no? A ver, vamos a ver unas gráficas, ¿no? Los ejes fundamentales, ¿no? El eje de colimación es la cruz del retículo y el centro óptico del anteojo. El eje secundario es el eje alrededor del cual bascula el anteojo. El eje principal es el eje alrededor del cual gira la alidad. El eje de colimación es perpendicular al secundario, el secundario es perpendicular al principal y el principal es vertical. Ahí están las gráficas, muy facilitas. Ahí podemos ver el principal es vertical, el que decimos, ¿no ve? Luego tenemos el eje secundario, que es el del ángulo vertical, y el eje de colimación, que es el eje por donde apuntamos al punto donde queremos ver el ángulo. Muy bien. Hay movimientos independientes en los teodolitos antiguos. En los electrónicos ya no hay esto, porque es electrónico, ¿verdad? En los antiguos hay movimientos independientes porque tenemos un limbo metálico que está adentro, ¿verdad? Entonces, el movimiento general es el movimiento de todo el instrumento, ¿verdad? Todo el instrumento gira, todo el instrumento se mueve. Es el movimiento general. El particular es cuando movemos solamente el limbo graduado. ¿Se puede mover? Claro que se puede mover. Yo tengo que ponerlo en 0 grados donde quiero comenzar mi trabajo. Entonces puedo mover independientemente el círculo, el limbo horizontal. Y el tercero dice el movimiento del eclímetro. ¿Cuál es el eclímetro? El círculo vertical que está ahí. También se mueve de manera independiente. Entonces, tengo un movimiento general, que es todo el instrumento que gira hasta encontrar el punto A para hacer la lectura, o el punto, cualquier punto que se llame. Luego el movimiento particular, donde voy a mover solamente el limbo de los ángulos. Y finalmente el movimiento del eclímetro, que es para lectura de ángulos verticales. ¿Cuáles son los errores axiales del teodolito? Bueno, básicamente lo que se desea es que todos los ejes sean perpendiculares entre sí, ¿verdad? Que el equipo esté, que el eje principal esté totalmente vertical. Y para eso tenemos que nivelar el instrumento, ¿verdad? El equipo tiene que estar totalmente nivelado. Para estar totalmente nivelado el instrumento, por cierto, si es que aún nivelando el instrumento no hay verticalidad o no hay perpendicularidad entre los ejes, ¿verdad? Lo que tenemos que, tenemos que analizar del equipo está descalibrado. Tenemos que llevar a que lo calibre un técnico especializado, ¿ya? Entonces, repito, si el equipo cuando lo nivelamos no muestra perpendicularidad entre los ejes o no muestra verticalidad del eje principal,
es porque el equipo ha sufrido algún daño, un golpe posiblemente, entonces hay que llevar a un técnico para ver si se puede arreglar o no. Bueno, para instalar el equipo esto es lo más importante, ¿no? Instalar el equipo nos cuesta un poquitito, tiene que estar en el punto exacto, ¿verdad? Hacemos una cruz con un lapicito y el equipo tiene que estar. Para hacer esta instalación, los equipos antiguos traían una plomada física, ¿verdad? Pucha, qué cosa más difícil. Yo jamás he instalado un instrumento. Creo que una vez lo hice hace muchos años atrás, estoy tratando de recordar cómo se instalaba un equipo con plomada física. Es algo realmente que tarda demasiado tiempo. Luego se inventó la plomada óptica. La plomada óptica simplemente era un ocular que podíamos ver por acá y con esa visión del ocular nos mostraba qué cosa había abajo, ¿verdad? Entonces el equipo que ustedes tienen en la universidad es con plomada óptica. Y finalmente los equipos modernos traen plomada láser, como vemos en la imagen. Directamente apretamos un botón y se prende una lucecita como esas miras de los rifles en las películas y se ve un puntito rojo en el piso. Entonces ese puntito rojo me avisa dónde está exactamente instalándose el equipo. Cada vez más fácil, ¿no? Ahí está la plomada láser, ¿no? Directamente se ve una luz en el piso. Bueno, para nivelar el equipo, primero se pone la burbujita para trabajar con dos tornillos. En este caso, de acuerdo a la gráfica que ven ustedes acá, estamos trabajando con los tornillos A y B, ¿no? Entonces se pone la burbujita de manera perpendicular, si quieren ustedes, a estos dos tornillitos. Se mueve ambos en sentido contrario, ¿sí? Para hacerlo más rápido, ambos en sentido contrario, hasta que la burbujita llegue a la parte central, como se ve acá. ¿Okay? Una vez que la burbujita está en la parte central, se utiliza el tercer tornillito para que la burbujita entre al centro de la burbuja, o sea, al centro del nivel de burbuja. Una vez que está ahí, ya está totalmente nivelado el equipo. Aquí vemos otro tipo de nivelación. Igual son tres angulitos, ¿verdad? O tres tornillitos. Ponemos, y es un nivel longitudinal. Entonces ponemos igual este nivel, trabajamos con tornillo 1 y 2, moviéndolos en sentido contrario. Luego giramos 90 grados la burbujita y con el tercer tornillito terminamos de poner en el centro. O sea, se puede trabajar con la burbuja circular, como es el caso anterior. Es una burbujita circular. Y esta es una burbujita longitudinal. Con ambas se puede trabajar. Bueno, la clasificación de teodolitos ha ido cambiando. Esto también podrían investigar, alguien que me lea cómo, alguien que me investigue cómo se leían los angulitos antes, teodolitos concéntricos excéntricos, teodolitos repetidos. Bueno, aquí tenemos la primera gráfica que está acá a la izquierda, son los teodolitos concéntricos excéntricos, ¿verdad? Entonces son temas de investigación. Si alguien quisiera investigar, pues nos ayudaría bastante. Y nos alegraría la tarde del próximo jueves, ¿no? ¿Cómo funcionaban los concéntricos excéntricos? Aquí tenemos los teodolitos repetidores reiteradores. Estos son los que más utilizamos. Ahorita voy a explicar cómo funciona este reiterador y repetidor. Los de lectura óptica o lectura de índice, aquí tenemos al teodolito Wild, lectura óptica, que habíamos visto también, y finalmente de digital, que esto ya, fíjense, es lo más moderno, es tan moderno que hemos tenido que aumentar nosotros en la diapositiva. Así es la lectura de nonio, con lupa, es el Soquisha. Es una lectura extremadamente antipática, hay que hacer coincidir uno de los puntos de arriba, una de las líneas de arriba, o una de las líneas de abajo, ver cuál coincide, hay que contar los puntitos, o sea, es un verdadero desastre, es un verdadero desastre. Como les digo, tecnología del año 1730.
De ahí aparece el teodolito Wild con la lectura óptica. Esta es la lectura óptica, fíjense de linda. Es una lectura que se ve con un ocularcito. Aquí no necesito yo una lupa, nada. Directamente el ocular me muestra la lectura pues de una manera muy, pero muy precisa. Tenemos la lectura óptica igual, bastante fácil de leer, bastante fácil de entender. Esta es la lectura digital, pues mucho mejor, cada vez la tecnología ha ido avanzando y los equipos anteriores ya se van quedando pues para el museo, ¿no? Ya nadie trabaja con equipos de lectura anónimo, ¿verdad? Soficia es una absoluta reliquia para el museo. Y ya nadie trabaja con un teodolito T2 tampoco, pese a que es un aparato bastante bueno, pero porque ahora todos trabajamos con equipos digitales. Este equipo, así de bonito como lo ven, con esto deberíamos trabajar en la universidad. Esto yo lo he puesto aquí, ha quedado medio borrosa la foto, pero es para que vean este ángulo vertical. Ahorita vamos a explicar este ángulo vertical de 195 grados. ¿Ya? 195 grados. ¿Por qué vertical 195? Ya, les voy a explicar de un ratito. Pero he puesto esto acá a propósito para que ustedes puedan ver. Una vez en examen me acuerdo que yo planteé un ejercicio y les puse ángulo vertical 235 grados. Y un estudiante me llamó y me dice, dije, se ha equivocado en la pregunta. No existen ángulos verticales de 235 grados. Y le dije, ¿te acuerdas de la clase donde expusimos? Y no se acordaba, lógicamente, ¿no? Ahorita vamos a exponer por qué tenemos ángulos verticales de 235 grados. Bueno, entonces levantamiento topográfico es medida de ángulos y medida de distancias. Ya hemos hecho con ustedes poligonales abiertas, poligonales cerradas, donde se han medido ángulos y se han medido distancias con la brújula y con la wincha. Bueno, los métodos siguen siendo los mismos, solo que ahora vamos a leer con el teodolito. Esto lo voy a pasar rápido nomás porque voy a dibujar en la pantallita virtual las formas de lectura de ángulos. Pero sirve de referencia. Tenemos aquí un ángulo de elevación y aquí tenemos un ángulo azimutal. Espectacular. Aquí vemos el cenit, para recordar siempre, el cenit está hacia arriba, el horizonte, ¿verdad? Frente y abajo, ya no les he puesto, pero se llama nadir, ¿no? Cenit es hacia arriba, nadir es hacia abajo. Entonces tenemos dos tipos de ángulos, dice, ángulos cenitales y ángulos verticales o de elevación. Bueno, esto lo voy a pasar rapidito porque les voy a explicar ahorita en la pantallita virtual.
Muy bien, vamos a explicar dos métodos. El método de repetición y el método de reiteración. El tercer método, que es de la regla de Bessel, van a aprender ustedes con sus auxiliares, ¿ya? Bueno, como les digo, es mucho más simple porque nosotros nos instalamos en un punto con trípode, ¿verdad? De manera muy sólida, con una plomada. Perdón, vamos a poner como si estuviéramos en una poligonal, ¿ya? Estoy estacionado acá en el punto A, ya adelante está el punto B, y aquí atrás está el punto F, vamos a poner. Es un punto de una poligonal. No se olviden que cuando yo hago un levantamiento poligonal, tengo que ir al terreno y poner estacas. Entonces están las estacas ahí de cada punto. No son puntos desconocidos. Entonces yo estoy viendo acá estas estaquitas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace el método de repetición? Primero ponemos la visual hacia el punto B, ¿verdad? Vamos a ver el próximo día jueves. Este próximo jueves vamos a hacer un ejercicio completo. Hoy día solamente vamos a explicar esto y vamos a suspender la clase. Necesito una clase completa para enseñarles el manejo de un teodolito. Hoy día solamente estamos haciendo la teoría general, cómo se leen los ángulos y nada más. ¿Ya? Les pido su paciencia y tolerancia, porque si comienzo a hacer un ejercicio completo con teodolito, que es lo que deseo, necesito los 90 minutos de la clase prácticamente, casi los 90 minutos. Entonces, hoy día vamos a explicar cómo se leen estos ángulos y tal vez podamos ver hoy día un par de videos. Sí, hoy día podemos ver los videos, ganamos tiempo, ¿sabes? Y el día jueves, vamos a hacer el ejercicio completo, ¿ya? Porque si jueves hacemos videos más, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver los videos, eso sí, parece una idea razonable. Bueno, decíamos que yo debo apuntar de A a B y debo luego mover el limbo hasta poner acá 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, ¿ya? Una vez que ponemos 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, barremos hasta el punto F, ¿verdad? Hacemos una barrida y anotamos 40 grados, 10 minutos. Muy bien. Luego aseguramos el limbo, es decir, fijamos nuestro limbo en 40 grados, 10 minutos, volvemos atrás y ahora mi lectura marca 40 grados, 10 minutos, ¿verdad? Apuntamos a B con el limbo asegurado. Luego soltamos de nuevo el segurito. Ahorita vamos a ver un par de videitos. Y volvemos a leer. $80 grados, 21 minutos. Me ha dado la lectura. Vuelvo a asegurar el tornillito del teodolito. Vuelvo a mirar al punto B y ahora mi ángulo está en 80 grados, 21 minutos. Hago una tercera lectura y ahora leo 120 grados, 32 minutos. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual a la última lectura dividido entre el número de lecturas. Dígame cuánto vale el ángulo alfa, por favor.
Y que el número de lectura sería 6, ¿no? No, son solo 3 lecturas. Ah, sí, sí, sí. Inge, 40 grados, 10 minutos, 40 segundos. 40 grados, 10 minutos, 40 segundos. Gracias. Así es, así es. Entonces, a ver, ah, debo comparar este promedio, es un promedio, es un valor más probable. Debo comparar con mi primera lectura para ver si se parece. Y sí se parece, digamos, no hay mucha diferencia, ¿no? La lectura parece muy bien realizada. Entonces, ese es mi valor más probable. Entonces, me sirve como, pues, repetimos 3 veces, 4, 5, las veces que ustedes quieran para lograr tener la certeza de que esta lectura es totalmente válida. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta de este método? Ingeniero, ¿cuántas lecturas se puede realizar? La mínima es 3. La mínima, el número mínimo de lecturas es 3. De ahí en adelante, las que tú quieras. Lógicamente que en topografía no hacemos más de 10. En realidad no hacemos más de 5, es la realidad cuando trabajamos en campo, ¿no? Pero este método les recomiendo yo hacer por lo menos 3 lecturitas, es lo que hacemos. Mínimo 3 para tener certeza de que tenemos un buen promedio de lecturas, ¿ya? A ver, método de reiteración. Igualito, ponemos A, B, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Barremos esto acá y anotamos acá la lectura que me da 40 grados, 10 minutos. Ahora busco una nueva base. Aquí no se va con el antiguo ángulo, sino se busca una base. Por ejemplo, 100 grados, 0 minutos, 0 segundos. Esa es mi segunda base. Hago una segunda lectura y me da 140 grados, 11 minutos. Ahora busco una tercera base. Por ejemplo, 200 grados, 0 minutos, 0 segundos. Hacemos una tercera lectura y tengo 240 grados, 11 minutos. Esos son mis 3 valores que he leído con 3 bases diferentes. Primera base 0, segunda base 100 grados, tercera base 200 grados. Entonces, dice que el ángulo alfa va a ser igual, ¿verdad?, a la resta del ángulo inicial menos el ángulo final, alfa sub i, ¿verdad? Alfa inicial, vamos a poner alfa, no, alfa sub n vamos a poner, para evitar confusiones de alfa sub n va a ser igual a alfa inicial menos alfa final, ¿verdad? Y luego sacamos el promedio de los 3. Por ejemplo, el primer alfa n va a ser 40 grados, alfa 1 va a ser igual a 40 grados, 10 minutos. Alfa 2 va a ser igual a 140 grados, 11 minutos menos 100 grados. Alfa 3 va a ser igual a 240 grados, 11 minutos menos 200 grados. Entonces, mi alfa va a ser igual, ¿verdad?, sacando el promedio de los 3 alfa n's, va a ser igual a 40 grados, 10 minutos, 40 segundos, que es exactamente igual que el anterior. Esas son las 2 formas de lectura de ángulos, repetición y reiteración, las más utilizadas con este tipo de teodolitos. Ahora, ¿cuál método es el que yo debería usar más con un teodolito electrónico, por ejemplo? El más fácil con teodolito electrónico, ya se han dado cuenta ustedes, es el método de repetición.
Con teodolito electrónico hacemos repetición las veces que sea necesario, mucho más fácil, y me va acumulando igual los angulitos, ¿ya? A ver, vamos a buscar un par de videos para que puedan ver esto. Pero antes vamos a preguntar si hay alguna duda, tal vez. Inge, pues ya voy a explicar ¿no? Ese alfa 1, alfa 2 y alfa 3, por favor. No entendí bien esa parte. Claro que sí, con todo. Alfa sub n es igual al alfa inicial menos el alfa final. Entonces, el alfa 1 era igual a, el inicial es chucha, yo soy el equivocado aquí, me disculpo totalmente, ¿verdad? Es el alfa final menos el alfa inicial. Yo soy el del error acá. Pues gracias, por eso no me has entendido, porque he explicado mal. No, es mi culpa. Me disculpo. Alfa sub n es igual a alfa final menos el alfa inicial. Alfa 1 era igual 40 grados, el final, ¿no ves? 10 minutos menos 0 grados. Esto es igual a 40 grados, 10 minutos. Alfa 2 era igual, alfa final 140 grados, 11 minutos, menos 100 grados. Esto nos daba 40 grados, 11 minutos. Alfa 3 era igual a 240 grados, 11 minutos, menos 200 grados. Esto es igual a 40 grados, 11 minutos. La sumatoria de esto me daba 120 grados, 32 minutos, dividido entre 3. Entonces, el alfa nos daba 40 grados, 10 minutos con 40 segundos. Eso es. Ahora, tal vez, ¿qué es lo que no estás entendiendo? ¿Por qué restamos 0, 100, 200? Estas son las bases de reiteración. Tú escoges estos valores. Yo he escogido 0, yo he escogido 100, yo he escogido 200. Si quisieras, podrías hacer una cuarta lectura más con 300 grados. Entonces, vienes aquí, ¿verdad? Y aquí pones 300 grados. Y haces una cuarta lectura. Y aquí te va a salir 340 grados con algunos minutos, que no sabemos cuánto puede ser. Entonces, eso más lo metes a tu cálculo y con eso sacas ya tu valor de alfa. Entonces, esto de acá. Pero es complicado, ¿no? Poner en 100 grados, poner en 200. Eran teodolitos reiteradores. Alguien puede investigar tal vez. Esto es un trabajo con teodolitos repetidores, haciéndolos trabajar como reiteradores, pero si alguien investiga va a encontrar de que habían teodolitos netamente reiteradores con otro tipo de concepto. Por eso me gustan mucho las investigaciones, porque nos muestran cositas que a veces el docente no explica, ¿no? Pero que no son tan, no nos van a quitar, digamos, no nos van a restar conocimiento topográfico, ¿ya? No sé si te ha quedado claro ahora. Clarísimo, Inge, gracias. Perfecto, a ti las gracias. Esto es demasiado importante, jóvenes. Demasiado importante. La lectura de ángulo vertical es demasiado importante porque en los exámenes se me equivocan mucho porque se olvidan esta clase, ¿ya? Tenemos dos tipos de lectura de ángulos verticales. Tenemos la lectura cenital, tenemos lectura vertical o de elevación. ¿Tenemos lectura cenital o tenemos lectura vertical o de elevación? A ver, ¿qué dice la lectura cenital? La lectura cenital es la más común en todos los equipos topográficos. Pero la lectura vertical o de elevación es la que vamos a necesitar cuando hagamos fórmulas de taquimetría. Eso es muy importante. Y eso vamos a ver de aquí a 2 semanas recién. Y es por eso que mis estudiantes a veces se olvidan, ¿ya? Bueno, a ver, aquí tengo yo 0 grados. Eso es en la cenital. En la cenital tenemos acá
0 grados. ¿Ok? En la vertical o de elevación, acá tengo 0 grados y acá tengo 0 grados. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿A ver? Entonces, a ver, vamos a ir dando valores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo leo, vamos a leer 4 ángulos en los 4 cuadrantes? Vamos a cambiar de color, vamos a hacer acá la línea. La línea. Acá vamos a hacer las continuaciones las mismas. Muy bien. A ver, iremos con la lectura vertical o de elevación, que es la más facilita y la que vamos a usar. Esta es la que necesitamos para nuestros cálculos matemáticos. ¿Cuánto vale esto de acá? Más 20 grados. ¿Cuánto vale esto de acá? Menos 20 grados. ¿Cuánto vale esto de acá? Más 20 grados. ¿Cuánto vale esto de acá? Menos 20 grados. ¿Ven? O sea, es muy fácil. Lectura de elevación o vertical es así nomás. 20 grados a cada lado. ¿Ok? Muy bien. A ver. En lectura cenital, ¿cómo sería esto? $70. 110 grados. $250. Este sería 290 grados. Esa es la diferencia. No sé si les ha quedado claro. ¿Cuál es la diferencia para entender? Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplito. Los ángulos con lectura vertical o de elevación, eso tenemos que anotarnos de una manera clara, traen signo. El signo es el que hace la diferencia en los ángulos verticales o de elevación. ¿Está claro? No debo confundirme. Por ejemplo, ¿qué pasaría si les digo, estamos estacionados en un punto, el ángulo, es que lo que pasa es que nadie te avisa qué tipo de ángulo es en ningún lado, ¿no ves? Te dicen que el ángulo vertical es de 20 grados, ¿verdad? Dibújelo, por ejemplo. Entonces tú agarras tu cruz. Y aquí viene el error. ¿Cómo dibujarías? Ah, 20 grados, dices, ¿no ves? Entonces debe ser aquícito así, estos son 20 grados. Error, aquí no hay signo. Para partir de un cero en el horizonte necesito signo. Aquí no hay signo, esto de aquí está mal, ¿verdad? ¿Cómo era el correcto? El correcto es... Espérenme un cachito, me están llamando del Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Aló? Claro que sí. Buen día, Daisy. Aquí dando clasecitas. ¿Ya? Ya. Claro que sí, con todo gusto. Voy a tratar de ir hoy si el bloqueo no me impide. Si me impide, mañana voy a primera hora. ¿Perdón?
No hay paso. Ya. Mañana entonces estoy tempranito. Ya. Muy bien. Perfecto. Listo, Daisy. Muchísimas gracias. Chao, chao. Me han nominado como defensa Tribunal Externo de Tesis para una universidad privada. Eso es bueno. Vamos a ir a torturarlos a los. Bueno, mil disculpas, chicos, pero del Colegio de Ingenieros siempre hay que contestar cuando ya. Les decía, cuando vemos aquí sin signo, cuando vemos sin signo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el cero está pues aquí. Para que comience a leer de aquí, necesito sí o sí tener signo. ¿Está claro? Eso hay que memorizar en el disco duro. ¿Ya? Y hay que hacer las prácticas, las tareas. El día jueves vamos a hacer un ejercicio completo de todito. Vamos a hacer una poligonal con brújula, cinta, con bancos de nivel, que creo que su auxiliar también ya les he ido adelantando. No importa. Ahora, el conocimiento, antes me enojaba con mis auxiliares. Decía, no, ustedes no pueden adelantarse al docente. Bueno, si se han adelantado, bienvenido también. No pasa nada. Cada auxiliar es dueño de su materia y veremos, pues al final, lo importante es que ustedes aprendan, ¿no ve? Si reciben la clase 2 veces, pues ya está bien. No voy a enojarme con mis auxiliares. Aquí es el ángulo. Estos son los 20 grados. ¿Está claro? Entonces, a veces mis estudiantes de memoria ven 20 grados, 30 grados, 40 grados y dicen, es imposible que sea un ángulo así como este. Dicen, no, no puede ser. En topografía no hay esas cosas. ¿Cómo no va a haber? Cuando hacemos topografía en caminos, tenemos cañadones. Si no, vayan a ver el camino a Santibáñez. El talud en Santibáñez es un talud así, y aquí está el ángulo. Entonces yo me estaciono con mi instrumento aquí a medio camino, y tengo que mirar aquí arriba el talud para disparar. Fíjense el ángulo que he leído, 20 grados. ¿Entienden? O sea, en topografía hay todo tipo de lecturas. Hay lecturas a taludes, en las carreteras, en todo lado. No sé si les ha quedado claro, alguna duda de esto tal vez. Yo tengo una duda, Inge. Adelante, claro que sí. En caso de que tuviera signo el ángulo, por ejemplo, en los 4 cuadrantes hay 2 positivos y abajo hay 2 negativos. ¿En qué cuadrante pondríamos el ángulo? Si A fuera cualquier, positivo, digamos. ya, no hay cuadrantes aquí. No hay cuadrantes. Aquí estás viendo vos a un punto adelante. Depende cómo has puesto tu instrumento. Aquí no hay cuadrantes. No se confundan con los cuadrantes que teníamos con el norte por acá, no ve, el sur. Esas cosas no hay. No hay cuadrantes. Aquí estás tú parado y depende cómo lo has puesto tu equipo. A ver, te explico de nuevo. Gracias por tu pregunta. Todas las preguntas son demasiado buenas. Yo estoy parado con mi equipo acá. Yo estoy instalado, aquí está mi equipo. Y estoy viendo acá un cerro así. Quiero levantar este cerro así. ¿Ok? Entonces, me vengo con la mira aquí. Y me vengo con la mira aquí. Vamos a cambiar de color para las lecturas. ¿Ya? Entonces, hago, a ver, a mover la colita. Así. Disparamos aquí. Estoy mirando este punto. Y de aquí estoy mirando a este. Este es tu punto A. Este es tu punto B, que puede ser parte del proyecto, no hay ningún problema. Y este es tu punto C. ¿Ya? ¿Cómo están tus lecturas? Depende cómo has programado vos tu instrumento. Depende cómo has programado tu instrumento. Puede ser, estás mirando así, estás parado así, haces la lectura acá. Vamos a ver las dos opciones. La primera opción sería la que nos sirve, ¿no? La más facilita sería tener acá más 35, o más, ¿no ves? No importa. 35 grados. Y aquí más 26 grados. Eso es con lectura con signo, es decir, que el cero está aquí, 0, 0 grados.
¿Está claro? Así sería la lectura, ¿no? Ahora, si es que estás leyendo con el otro sistemita, eso es lo que más ocurre, los ángulos no traen signo. Y aquí vas a tener 65 grados, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Y puede ser que has leído con ese mismo sistema así. Y aquí tienes 270, 95, 295 grados. Entonces, si tienes esto, ¿qué tienes que hacer? La pregunta que tendrían que hacer ahora, aquí estoy leyendo con cenital. Casi todos los instrumentos leen con cenital porque es lo más fácil. Instalamos y automáticamente se pone en cenital. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sería la pregunta. ¿Y ahora qué diablos hago? Los transformo. ¿No ve? Este de aquí no era 65, no era 55, ¿no? Era 55, ¿sí? Entonces esto ahora vale más 35 grados. O sea, debo solucionar esto, ¿no? Y ahora esto vale más 25. Eso es. Debo convertir de ángulo azimutal, casi les digo, de ángulo cenital a ángulo de elevación. Ok, debo convertir. Esos jóvenes, no sé si les ha quedado claro. Sí, Ingeniero, a Inge. lo que entendí, dijo el compañero que digamos que no solamente nos dices ángulo vertical más 31 grados y él decía si es a la izquierda o a la derecha. En sentido de levantamiento, hay que tener un croquis de levantamiento. Yo tengo mi croquis de levantamiento, no importa si es derecha, izquierda, atrás, adelante, yo tengo mi croquis. Y mi croquis de levantamiento, yo sé dónde estoy apuntando. Mi croquis de levantamiento me dice que tengo aquí el punto A, aquí el punto B, aquí el punto C, aquí el punto D y cierro A. Estoy parado en A mirando hacia B, estoy mirando en A mirando hacia A. Nada más. Hay que ver el croquis, dónde estamos mirando. Nada más. Sí, Inge, se entiende. Ahora, yo los entiendo, no crean, yo los entiendo. Sé que ahorita hay una duda, hay una incógnita y que lamentablemente la única opción que tengo para que puedan tratar de entender ahorita esto es mostrarle algunos videitos. No hay otra opción porque trabajo de campo todavía no tenemos autorizado. Esto se termina de aprender, lógicamente, cuando ustedes ya se van al campo y agarran un teodolito y comienzan a leer, ¿no? O sea, lamentablemente esta es la tragedia de la pandemia, que tenemos que enseñar de manera virtual y lamentablemente no tenemos la parte presencial que es muy necesaria. Entonces, a ver, déjenme buscar un par de videitos para ver si con eso se termina de entender, ¿ya? Para que puedan ver. Denme un minutito, por favor, y estamos cerca a la hora del final. Sí, hoy día hacemos teoría, es lo mejor. Antes hacíamos en un día, queríamos hacer todo, y no, este semestre estamos haciendo lo más suave, más tranquilo, más llevadero, ¿verdad? A ver, este video es el que lo muestro usualmente en clases. Es de un señor, creo, del Perú, un topógrafo peruano. Lo hace bastante bien. A ver, veremos hasta dónde podemos llegar. Les voy a compartir el videito y a ver, veremos qué nos explica este señor.
Buenos días, mi nombre es Máximo Ávila, soy ingeniero topógrafo geodesta. El motivo de realizar estos videos es para compartir con ustedes los métodos y técnicas de la topografía y considerando que lo tradicional es lo que tiene de base para equipo nuevo tecnológico. La idea de esto es hacer videos con los primeros temas que son de planimetría y luego iremos avanzando. Ingeniero, disculpe, ¿podría subir el volumen? Información. Lo primero que vamos a hacer es levantar un terreno con los métodos de brújula, de cinta y de teodolito para luego calcular sus coordenadas en gabinete y poder dibujar el plano. Lo primero es reconocer el terreno. Esto siempre se debe de hacer en compañía de alguna autoridad o del propietario o del solicitante quien pida los trabajos de topografía. Lo importante es dejar marcas, ya como sabrán ustedes, muchos dejan mojoneras, estacas de madera, en este caso ya se dejaron varillas. Lo que procede es marcarlas con pintura porque esos van a ser nuestros vértices ya definidos en donde vamos a poner ya sea la cinta en cero, la medición en cinta, la baliza, la plomada o hasta el mismo equipo dependiendo del método que se vaya a ocupar. Esta varilla cierra el polígono, es un polígono regular de 4 lados. A simple vista se ve que no está descuadreado, pero ya cuando se levante con el aparato se va a observar bien eso. Si ocupamos el método de ángulos internos o externos, el aparato se tiene que poner sobre estos vértices. Va a haber casos en los que estos vértices sean un muro, sean una barda, sean un árbol o un alambrado. En ese caso no podemos poner el aparato, lo que vamos a hacer es ponernos dentro o fuera del polígono y aplicar el método de radiación por conservación de azimut. Bien, pues vamos a escoger este punto. Esta es una varilla en donde vamos a situar el aparato para hacer el método de radiación por conservación de azimut con teodolito. Este método exige medir las distancias no del perímetro del terreno, sino de donde se pone el aparato hacia los vértices que ya marcamos previamente. Acá podemos observar una varilla que está ligeramente inclinada. Esto es muy común que pase. Cuando centremos el aparato, nosotros debemos centrarlo en la parte más baja de la varilla, no en la parte más alta. Entonces vamos a proceder a hacer el centrado y la nivelación de teodolito. Con las patas cerradas del tripié vamos a ponerlo a una altura promedio de la barbilla del operador. Este es un tripié de aluminio y es específico para el modelo de teodolito que vamos a traer. Como nosotros pusimos a la altura de la barbilla el tripié, a la hora de abrir las patas ligeramente nos va a quedar por el pecho. Esto nos da una holgura para que el tamaño del aparato, que son de 25 a 30 centímetros, nos quede exactamente a la altura del ojo. No podemos dejarlo más abajo porque nos va a dar dolor en el cuello, en la espalda al estar así. No podemos dejarlo más arriba de nuestra altura porque también nos va a dar dolor estar estirándonos. La idea de esto es que el aparato quede con el objetivo exactamente a la altura del ojo. Entonces abrimos las patas del tripié, por acá nos asomamos para un previo centrado. Incluso muchos de la vieja escuela aplicaban el método de la piedrita, dejando caer una piedrita y más o menos tenía que caer a lo más pegado a la varilla. Como vamos a usar un teodolito digital de plomada óptica, tenemos que enterrar una pata. Esto que estoy haciendo yo es para enterrarlo. Todo el tripié contiene en la parte de abajo esto que se llama regatón. En terracerías este regatón debe ser casi al nivel de la terracería para que vibraciones de máquinas o de compactaciones no lo muevan. Aquí, como todavía no tenemos maquinaria pesada, puede quedarse a esta altura enterrado el regatón. Solo uno, ya que con las otras dos patas vamos a centrar y nivelar el equipo. Es importante que el equipo esté siempre junto a nosotros, a nuestra vista, se saque con ambas manos por la seguridad del mismo equipo y se vuelva a cerrar la caja. Las cajas de todos los equipos topográficos son térmicas, entonces no podemos permitir que le dé el sol o le entre un bicho porque pierde la hermeticidad. Estas cajas están hechas para que incluso floten. Vamos a montarlo. La forma del tripié siempre debe coincidir con la forma del aparato. Este es un método. Otro método puede ser que la forma del tripié coincida con los tornillos, que son 3 tornillos de nivelación. Es otro método. El método que ustedes escojan es correcto. Como pueden observar, este es un teodolito digital TT20B de la marca Topcon. Es muy cómodo de utilizar. Es de 3 tornillos. Y a continuación yo me voy a poner la plomada óptica hacia mí y esta plomada va a ser contraria a la pata que enterré. Lo aseguro y en un movimiento simultáneo tengo que centrar y nivelar. ¿Qué ocupa este movimiento simultáneo? El asomarme por la plomada, auxiliarme con la punta del pie para ubicar bien el punto y hacer este movimiento. Este movimiento me va a permitir a mí centrarlo y a la misma vez nivelarlo. Centrarlo en el punto topográfico a la vez que se nivela y queda lo más horizontal que se pueda en la base del tripié. Entonces esto es simultáneo. Yo me estoy asomando, donde siento que ya está centrado y nivelado, cierro las patas y las bajo. A continuación, entierro las otras 2 patas. Este movimiento que hice ya dejó el tripié inclinado
pero gracias a la plomada óptica no se va a descentrar el aparato. Los aparatos que utilizan plomada de hilo o de cinta o plomada mecánica sí tienden a descentrarse, estos no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, nivelar la burbuja circular. Una vez que ya está nivelado, verificamos la plomada óptica que no se haya salido del centro. Está bien en el centro porque es un aparato de plomada óptica. Si se hubiera salido del centro de la plomada, lo que procede es correr los discos. Entonces, se afloja y se hace este movimiento. Este movimiento que yo estoy haciendo permite en un rango de hasta 1 centímetro marcar bien el centro de la plomada. Si se hubiera desfasado, lo movemos y lo volvemos a centrar. Una vez que ya está centrado, lo apretamos, verificamos la burbuja. El movimiento fino que vamos a hacer con los tornillos tangenciales, que son estos, los tornillos de la base, tienen un movimiento tangencial porque es un movimiento muy fino. Requieren solamente media vuelta o 3/4 de vuelta para centrar ya finamente la burbuja circular. Aquí yo ya le di media vuelta a un tornillo y ya está. Estrictamente, si el levantamiento no requiere gran precisión, con este nivel circular ya podemos trabajar. Aflojamos el aparato, le damos una vuelta de 180 y la burbuja del circular se debe mantener ahí. Si no se mantiene, significa que el aparato está desnivelado, desajustado. Se tiene que ajustar con punzones, pero se tiene que tener una plomada del techo a piso para poderlo realizar. Este aparato está ajustado y ya podemos trabajar con él. Cuando ya la burbuja circular está centrada, vamos a poner la burbuja tubular, la que conocen ustedes como nivel de maestro albañil. Vamos a ponerla paralela a la directriz de 2 tornillos. Este eje es una directriz, este eje es otra directriz, este eje es otra directriz. Todos los tripiés y la mayoría de aparatos tienen 3 directrices, es decir, la cara de los tornillos. Entonces, paralelo a los tornillos y haciendo un movimiento de los 2 tornillos a la vez, vamos a centrar la burbuja, que es tubular. Solo requiere media vuelta o si acaso 3/4 de vuelta. Ya que está esta cara, lo giramos a la otra cara, lo verificamos. Igual los movimientos son simultáneos de a 2 tornillos. Ya que está esta cara, vamos por la tercera y última cara y lo verificamos. Algo importante es que tenemos que ver de frente el nivel tubular, porque si no se produce el fenómeno de paralelismo. Entonces, si yo pongo en esta cara el aparato y con el nivel centrado y yo lo veo de lado, esta visión me va a decir que está chueco cuando no lo está. Hay que verlo bien de frente. Una vez que ya está centrado y nivelado el aparato, ya procedemos a la orientación. Bien, para la orientación lo primero que hay que hacer es un croquis a mano alzada, respetando todos los detalles o lo más que se pueda del terreno que se va a levantar. Entonces le ponemos fecha, le ponemos hora, le ponemos operador y dibujamos el croquis con respecto al norte. Esta línea, este paño de la libreta es mi norte. Entonces yo voy a ponerlo más o menos a como yo estoy viendo que está ubicado el polígono. Yo lo estoy viendo así. Entonces este va a ser el polígono. Así como estamos, yo más o menos estoy por acá. Este es mi estación 1. Entonces, como esta es mi estación 1, yo voy a radiar hacia los puntos que son los vértices del polígono para obtener ángulo y distancia. Eso lo vamos a explicar en gabinete. Entonces, lo que yo voy a obtener ahorita va a ser un azimut 0, mejor conocido como azimut de origen. Prendo mi aparato para que indexe. Ya tiene las pilas. Algo importante es que todos los aparatos deben nivelarse con las pilas, porque el mismo peso de las pilas hace que se desnivele. Entonces, con pilas, la indexación en los aparatos que son clásicos, viejitos, es que se tiene que dar una vuelta de 360 grados en horizontal y una en vertical. Esto permite que el sistema se vaya actualizando y tenga una buena medición. Ya está prendido, ya está indexado. Si no es necesario indexarlo, no lo pueden hacer. Y vamos a encontrar el norte con una brújula magnética. Yo estoy usando una brújula tipo Brunton. Estas brújulas son también conocidas como de topógrafo. Es una brújula azimutal porque tiene la graduación del 0 hacia el 360 y no hacia la derecha sino la izquierda. ¿Por qué la graduación está hacia la izquierda? Porque permite mantener la aguja en la medición de la lectura del azimut. Es decir, los azimuts son ángulos del norte hacia la derecha. Para una brújula azimutal, la graduación debe estar del norte hacia la izquierda. De modo que cuando yo mueva la brújula, la línea de norte-sur me va a indicar la lectura. Entonces, ahorita voy a poner en ceros el aparato, haciendo lo que coincida con la línea norte-sur de la brújula. Es este proceso.
Ahí está, aprieto el aparato y le ponemos 0 set. Ya está en ceros hacia el norte. Cualquier ángulo que yo mida hacia la derecha va a conservar el azimut de esto. Un ejemplo que podemos ver es que si está hacia allá el norte y yo quiero medir un ángulo hacia la derecha, giro la brújula, ahorita lo vamos a hacer, y puedo tomar yo la lectura. Acá me está diciendo 60 grados de azimut, aunque en la brújula se le hace a la izquierda, el azimut es hacia la derecha. Pero esto es porque es una brújula azimutal. Ahora lo que procede es liberarlo y medir hacia la derecha todos y cada uno de los ángulos que sean a los vértices. Nuestro auxiliar nos va a dar línea o alineamiento en el primer vértice. Simultáneo a eso yo libero el aparato y lo empiezo a girar siempre a la derecha. Este aparato está ajustado a que siempre mida HR, es decir, horizontal right, ángulos a la derecha horizontales. Aquí estos números que aparecen ya están midiendo el azimut. Todos los aparatos tienen una puntería como si fuera de rifle, de arma. Esta puntería nos ayuda a primero localizar el punto. Una vez que localizamos el punto con la puntería, ya lo afinamos con el telescopio. Puntería primero y luego telescopio. Una vez que lo tenemos bien en el centro de nuestra marca de retícula, ajustamos el aparato, lo fijamos y movemos los tornillos tangenciales. Entonces el proceso es, con la puntería lo buscamos, una vez que lo encontramos nos asomamos a través de la retícula, enfocamos y una vez que está enfocado afinamos con los tornillos tangenciales o de movimiento fino. Yo ya lo tengo en el centro de mi marca fiducial. Cuando yo lo tengo en el centro, copio los ángulos. Este es el vértice 1, así como está nuestro croquis, y el dato primero es de la estación 1 al vértice 1 tenemos 17 grados, 17 minutos, 00 segundos de azimut. Ahora vamos a girar el aparato a tomar el vértice 2. Como se está moviendo el auxiliar hacia el vértice 2, ahorita nosotros vamos a girar el aparato hacia la derecha, hacia el mismo vértice 2. Nos pasamos de este lado. Es importante, como sugerencia, saber que no podemos ponernos, a menos que sea muy necesario, sobre una de las patas del tripié, siempre en los espacios que quedan entre dos patas del tripié. No puedo hacer esto porque mi mismo movimiento involuntario va a provocar que lo desnivele o lo descentre. Giramos el aparato, buscamos con la puntería. Una vez que lo encontramos con la puntería, nos asomamos en el telescopio, enfocamos, estoy afinando. Estos movimientos que hago son de ajuste y afinación del aparato para que pueda yo encontrarlo. Este movimiento es el tornillo tangencial y este es el de enfoque. Entonces, una vez que lo tenemos, le decimos que ya quedó y tomamos la lectura. Aquí, esta nueva lectura de azimut es de la estación al vértice 2. Tenemos 78 grados, 48 minutos, 00 segundos. Si se pueden fijar en la pantalla, es el dato que yo estoy copiando. Ahora vamos con el vértice 3, ya se movió nuestro auxiliar al vértice 3, nosotros vamos a buscarlo. Una vez que está con la puntería, lo buscamos con el telescopio. Una vez que lo encontramos, tomamos el dato de ángulo. Algo importante es que si el vértice está con maleza o pasto y la baliza la vemos, lo mejor es ver en la parte baja de la baliza, la parte más baja de la baliza, ya que si la baliza está desplomeada o está afectada, no vamos a encontrar el ángulo. Copiamos el dato de la estación 1 al vértice 3, tenemos 140 grados, 23 minutos, 00 segundos. Luego vamos a tomar el cuarto y último vértice, que es este. Esto que estamos haciendo va conservando el azimut que tenemos de 0. Ya lo vemos enfrente de nosotros, allá está el auxiliar, afinamos con la puntería, lo buscamos en el telescopio, enfocamos, afinamos con tornillo tangencial, bien en el centro, verificamos y parece que ahí está, listo. Tomamos el dato, que son 203 grados, 22 minutos, 40 segundos. Ya tenemos los datos angulares de todos y cada uno de los vértices. Lo que prosigue ahora es medir las distancias. Ahora vamos a medir las distancias. Bueno, básicamente eso es. El resto es medir distancias y tenemos lo mismo en la poligonal que habíamos visto con la brújula y cinta, ¿no? Bueno, voy a buscar otro videito adicional para mostrarles el día jueves, que sea un poquito más explicativo de la parte vertical. Por ahora solo estamos haciendo la parte horizontal, así que no se me asusten todavía ni desesperen. Vamos avanzando lentamente, ¿ya? Entonces aquí suspenderíamos la clase. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? Muy bien, les agradezco su presencia a todos, que tengan una semana muy bonita. Y el día jueves vamos a hacer un ejercicio completito de poligonal cerrada, con bancos de nivel, con corrección lineal, azimutal y corrección, lineal básicamente. Vamos a hacer la corrección lineal, vamos a cerrar
Vamos a tener ya nuestra poligonal debidamente dibujada. Ok, un abrazo para todos y nos vemos el día jueves. Chao, muchachos. Hasta luego, Miguel.